Nuevamente, bienvenidos en estas conferencias que estamos impartiendo en el Instituto de la Caridad Universal con el propósito de llevar a los seres humanos, aquellos buscadores del conocimiento, de la sabiduría del ser, los que buscan profundizar en los misterios de la vida y de la muerte, aquellos espíritus inconformes y que necesitan encontrar la sabiduría de Dios, que necesitan conocer el camino de la revolución de la conciencia, aquellos que buscan interiormente ese punto de apoyo que puede mover su propio universo interior para bien de la gran causa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante denominado la extirpación del yo. Todos los seres humanos en este momento, en este instante, en todo el planeta Tierra, nos encontramos ante muchas dudas, nos encontramos ante interrogantes, nos encontramos ante una situación en la cual no podemos hallar el camino del bienestar interior. Cuando revisamos las páginas de la historia a través de los siglos, nos damos cuenta que siempre el hombre ha caído en esas terribles luchas, ha caído en las batallas, y esas batallas han tenido como propósito, en alguna medida, solo han tenido como objetivo una lucha por ideales, una lucha por principios religiosos. Y al final lo que ha traído es la destrucción, el dolor, la amargura, la desesperación, la incertidumbre. Todos los hombres poderosos de esta tierra que en algún momento dado iniciaron batallas con sus ejércitos simplemente por defender, dizque la democracia, pero en el fondo lo que observamos y que nos damos cuenta a través de la historia es que todas estas luchas han sido estériles. Por ejemplo, se dio una primera guerra mundial, y esta primera guerra mundial trajo a la humanidad mucho dolor, mucha destrucción. Murieron miles y miles de personas inocentes. Y al final, cuando se busca las causas, cuando se busca una explicación por qué se inició la Primera Guerra Mundial, los defensores del materialismo y los defensores que justifican la Primera Guerra dicen que todo fue por el famoso archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria y Hungría. Eso solo es una justificación, porque mucho antes de la muerte de este duque, ya se había iniciado la carrera de armas, la carrera militar y las grandes potencias de aquel momento, por la ambición, por la codicia de mantener a las colonias esclavizadas,
por la codicia de más terreno, más dominio, por la codicia, por la avaricia sin fronteras. Es precisamente lo que lleva a una primera guerra mundial. ¿Y qué hubo al final? Simple y sencillamente tratados donde dizque se llegó a acuerdos internacionales y se callaron las armas, pero el dolor, la miseria, las enfermedades quedaron, y hoy día todavía se viene arrastrando en la mente colectiva de algunos hombres esta tragedia. Esto es lo que nos hace analizar y recordar es que de nada sirven las batallas, las guerras, las revoluciones sangrientas. Siempre vamos a encontrar que los que defienden la guerra o provocan las guerras a nivel mundial, a nivel local, siempre buscan una excusa, siempre buscan una forma de justificar la agresión bélica, siempre buscan alternativas, siempre buscan aliados, siempre hacen promesas, siempre andan buscando una forma de poder ganar terreno, de poder ganar ideologías, de poder aplastar a los débiles. Y así, en ese ir y venir, realmente cuando observamos la historia de la humanidad, se dio esta primera guerra mundial. ¿Y para qué? Para nada. Simple y sencillamente alteró las conciencias y lo que trajo fue una epidemia mental. Lo que trajo como consecuencia de eso es preparar una segunda guerra mundial. No bastó con la primera y las potencias en su avaricia, en su codicia, en su deseo de poder ideológico y político, comienzan a crear y justificar otro conflicto mundial. Y el otro conflicto mundial trae como consecuencia terrible destrucción, trae como consecuencia el dolor de la humanidad, porque es una guerra que destruye a todo el planeta en la forma de que todos los países se involucran para luchar contra un tirano, para luchar con los ideales, y también en aquel momento se justifica la guerra, se justifica ese accionar. Ante esa situación, ya han pasado muchas décadas de esa Segunda Guerra Mundial y estamos en los albores de una posible tercera guerra. Y esta todavía va a ser más cruel, más devastadora. Es posible que esto se esté preparando de una manera silenciosa, porque los poderosos hacen sus estrategias y de pronto aparecen los conflictos. En ese sentido, cuando hablamos en Gnosis de que realmente lo que vale la pena analizar, lo que ciertamente es importante, es que nos demos cuenta que nosotros los seres humanos que poblamos la faz de la tierra, necesitamos hacer una reflexión y darnos cuenta que es urgente, que es necesario, que realmente
hagamos un cambio para tener una mejor sociedad. El producto que se tiene en este momento de la sociedad es un producto de caos, es un producto realmente donde hay mucha crisis, donde existe un terrible dolor. En este momento, ciertamente, la sociedad que hemos conformado, que hemos configurado, es producto precisamente de ese pasado. El ser humano ha creado este caos social. Y si nosotros lo hemos creado, este caos social, entonces somos precisamente los seres humanos los que debemos de trabajar por un cambio interior para poder conquistar eso tan anhelado como es la paz, como es la tranquilidad, para poder construir una sociedad eminentemente equilibrada. Esto no va a ocurrir en realidad mientras nosotros llevemos dentro de sí esa energía que nos impulsa, ese instinto realmente que prevalece en el fondo de cada hombre, de cada mujer. Si los seres humanos queremos cambiar a la sociedad, primero tenemos que cambiar nosotros individualmente. Primero tenemos que hacer cambios en la estructura de la mente. Tenemos que hacer cambios interiores. Tenemos que comenzar a darnos cuenta la razón fundamental de la existencia en este plano físico, en este plano de las formas, en este nivel en donde nos encontramos. Si queremos realmente cambiar esa sociedad donde exista la buena comunicación, la armonía, la comprensión y donde los problemas se resuelvan de una manera humana, con un pensamiento lógico, concreto, con un pensamiento más humanista. Si en realidad nosotros los seres humanos pensáramos por un momento en que por lo único que vale la pena vivir es por el despertar espiritual, es por precisamente la evolución espiritual. Pero los seres humanos hemos caído en un hipnotismo colectivo, hemos caído en el mundo maya, estamos atrapados en el mundo de la ilusión, estamos esclavizados de una manera de pensar, de actuar, y toda la sociedad es movida por un sentimiento, por un impulso de avaricia, de codicia, de deseos de poder, de ser poderosos, y eso es lo que ha traído y traerá en el futuro la destrucción de la misma humanidad. En ese orden de ideas, el problema del ser humano es que cuando piensa de una manera egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y en ese sentido es que no nos permite visualizar a nuestro entorno, que los demás que están en nuestro entorno, que la sociedad misma, que toda la sociedad somos una familia. Y que como familia debemos de comprender las necesidades que tienen todos los que están en nuestro entorno. Lastimosamente,
es precisamente ese yo, esa energía negativa, es la quimera interior. Y en tanto que el hombre no se haga un estudio minucioso, en tanto que no se descubra todos esos elementos mentales, todas esas entidades que llevamos dentro, que son las que han tomado control sobre la conciencia, sobre esta existencia. Mientras no nos demos cuenta que necesitamos despertar de este sueño profundo, en tanto que no ocurra ese fenómeno del choque consciente y no encontremos ese punto matemático, seguiremos en las mismas condiciones de dolor, de pobreza, de lamento, de llanto. Es urgente y es necesario entonces hacer un cambio radical, pero un cambio total. No es un cambio a medias. No se trata únicamente de comprender el ego, el yo, sino que es necesario y es urgente penetrar en todos los niveles de la mente para que nos demos cuenta que ahí es donde opera, que ahí es donde radica la avaricia, la codicia, la lujuria, la pereza, la gula. Y esos elementos han capturado, han esclavizado las buenas intenciones que pueden tener los seres humanos. En tanto que no se haga una revolución, mientras sigamos atrapados por todos esos impulsos que cada uno de nosotros lleva en el interior, aunque anhelemos hacer cambios, no los logramos, porque ciertamente para hacer un cambio social se necesita de hombres, de líderes honestos, sinceros consigo mismo. Se necesita de líderes conscientes que trabajen por la sociedad y no trabajen únicamente para sus ideales egocéntricos, que es lo que encontramos hoy día. Por esa razón, cuando se habla de la extirpación del yo, la gnosis, el conocimiento esotérico, esta escuela de regeneración humana, le brinda las herramientas, le proporciona las técnicas, le proporciona una didáctica específica, le proporciona un método eficaz y permanente que permita penetrar en esos niveles de la mente, si es que en realidad anhelamos el desarrollo espiritual. O simplemente nos quedamos en teorizar, o simplemente imaginamos que queremos cambiar, que queremos ser felices, pero nos estamos autoengañando. El conocimiento, la filosofía del ser, nos permite ir midiendo poco a poco en la medida en que nosotros desarrollemos una vida práctica, en que apliquemos el bisturí de la autoobservación a cada momento y a cada instante. En ese preciso momento, si somos sinceros con nosotros mismos y andamos buscando el desarrollo espiritual y andamos buscando también ayudar a la sociedad, a la humanidad, si somos conscientes, si en ese instante nos damos cuenta que somos máquinas controladas por esos instintos que subyacen en las profundidades de la mente, si en esos momentos nosotros tenemos la capacidad de podernos darnos cuenta que es necesario aquí y ahora hacer una transformación,
entonces estaremos en el camino, ciertamente, de la liberación. Hay por ahí gentes que quieren cambiar. Hay por ahí gentes que hablan de lo espiritual. Hay por ahí muchas escuelitas que hablan del amor, que hablan de buscar a Dios, pero simplemente se quedan a nivel de razonamiento, a nivel de una creencia, a la espera de que el mañana sea mejor. El conocimiento gnóstico nos enseña de que si queremos realmente hacer un cambio radical y si queremos conocer los misterios de Dios, debemos de ser en primer lugar sinceros e iniciar una práctica permanente aquí y ahora. Realmente cuando hablamos de la extirpación del yo, quiere decir, en otras palabras, la eliminación de ese enemigo terrible, de ese personaje que va dentro en la psiquis de los seres humanos. Y en tanto que realmente nosotros no nos demos cuenta de que es ese personaje el que hace los proyectos, el que hace las guerras, el que inicia las revoluciones, mientras ocurre en el interior, esa manera de pensar, esa manera de sentir, esa manera de actuar egoica, egocéntrica, no podremos vivenciar una sociedad en paz, una humanidad realmente en otras condiciones. Por esa razón es que nosotros, dentro del gnosticismo universal, debemos de darnos cuenta de que a través de este conocimiento, el conocimiento del ser, el conocimiento de la conciencia, esa ciencia espiritual que necesitamos los seres humanos para podernos darnos cuenta que dentro de nosotros realmente existen fuerzas energéticas que son las que destruyen y que nos llevan realmente a la muerte. Esas fuerzas energéticas que no es posible eliminarlas, aún con la muerte del cuerpo físico. ¿Qué queremos decir con esto? Que el yo continúa en el más allá. Y por esa razón es que mientras no se haga un cambio en este momento, en este instante, donde realmente tenemos este cuerpo físico, es aquí y ahora donde debemos de trabajar en ese cambio, en esa revolución, para poder realmente ir ganando grados espirituales. La revolución de la conciencia permite, a través de fórmulas científicas que entrega el gnosticismo universal, llegar a experimentar, a vivenciar esa paz interna, esa libertad que necesitamos. Si el ser humano en este momento no llevara dentro de sí toda la escoria, toda esa parte negativa, si el ser humano dentro de sí trabajara en su propia parte interna, con su subconsciente, porque es precisamente en esos niveles, en esas capas del subconsciente, donde radica el yo. Y si está dentro de cada uno de los seres humanos este enemigo, esta energía negativa, este impulso, este instinto que nos lleva a cometer el crimen, las violaciones, que nos lleva realmente a cometer
todas esas prácticas nefastas de los poderosos, mientras no busquemos dentro de sí ese enemigo y no hagamos una revolución interna, porque ya quedó demostrado una primera, una segunda guerra y todas las revoluciones y todas las luchas, todas las conquistas que se han hecho, hasta hoy no ha traído ningún cambio realmente que beneficie espiritualmente. No ha traído en sí, en la naturaleza de cada hombre y de cada mujer, no se ha fundamentado el conocimiento de Dios. No se ha construido la conciencia auténtica y verdadera. No se ha podido conocer hasta este momento que las guerras, que las revoluciones traigan como consecuencia un adelanto, un crecimiento desde el punto de vista espiritual. Lo que han traído es nada más lo que ya expresamos, han traído nada más sufrimiento. Y en ese orden de ideas, el problema de la humanidad es que lleva el ego, lleva el yo. Y mientras no se haga esa extirpación, esa eliminación, ¿qué es lo que quiere el yo? El yo quiere realmente crecer, el yo quiere mejorar, el yo quiere evolucionar, el yo quiere relacionarse, el yo realmente quiere honores, quiere virtudes, quiere dinero, quiere placer, quiere fama, quiere prestigio. Eso es precisamente el enemigo que llevamos dentro como seres humanos. Y es por eso que entonces que es necesario, es urgente, que si queremos realmente construir un futuro, si queremos construir una sociedad, las nuevas sociedades, si queremos una niñez con una buena salud mental sana, si queremos vivir en paz, en ese sentido debemos de conocer nuestra propia psicología interior. Naturalmente que esto no es tan fácil, puesto que los hombres, puesto que los materialistas, porque todos los fanáticos religiosos, los líderes religiosos, cualquier excusa buscan, y esa misma excusa, esa misma evasión es producto de su ego, es producto de su yo. El conocimiento gnóstico, esta sabiduría del ser, es la sabiduría milenaria que siempre ha asistido a la humanidad para poder ayudarle a encontrar ese camino que anda buscando, el camino de la espiritualidad, el camino del desarrollo espiritual. Pero este camino no es fácil. Este camino realmente no es de creer o no creer. Es que cada hombre y cada mujer se dé cuenta que no tiene mayor sentido nacer, crecer, reproducirnos y luego morir como cualquier especie. La razón de ser es el mismo ser. Y la razón de existir es para que la conciencia alcance esos niveles espirituales, es para que la conciencia logre penetrar en las dimensiones superiores de este universo. Es para que el alma pueda crecer, pueda despertar de este sueño hipnótico donde hemos quedado atrapados por una infinidad de estímulos externos, por una infinidad de variables sociales que nos mantienen esperando. Y lo peor de esto es que
muchos creen que los líderes les van a ayudar a salvar y tener un mejor mañana, pues estamos totalmente perdidos. Búsquese a sí mismo, encuéntrese a sí mismo, busque en el interior de su mente, en todos los niveles de la mente. Busque la sabiduría, busque la libertad, busque la paz dentro de sí. Ahí en ese punto matemático, ahí está el átomo divino. Ahí se encuentra el principio de la creación de Dios en su propio universo interno. Busque dentro de su propia psicología y hagamos la transformación, una transformación radical, no una transformación imaginaria, no una transformación mental que al final se queda nada más en creencias. Es aquí y ahora, ni un paso más, ni un paso atrás. Comencemos a iniciar el camino del despertar de la conciencia. Si realmente entonces queremos vivir en una familia, en una sociedad, y estamos hablando en términos globales, porque es necesario pensar en toda nuestra humanidad, en todo el planeta, pero también es necesario que veamos nuestra propia psiquis y que ahí es donde hay que hacer los cambios para que el resto de la sociedad cambie. Si nosotros no hacemos cambios, no habrá cambio en la sociedad. No esperemos que las demás personas cambien, cambiemos primeramente nosotros, y esas técnicas, esa fórmula, esa didáctica del ser la encontramos en estos conocimientos, en esta escuela de sabiduría, como es el gnosticismo y como es Caridad Universal, que promueve estas conferencias para que realmente se puedan acercar a escucharlas y vivir la enseñanza del Cristo aquí y ahora. Paz inverencial.